La encontraron sentada, como si llevara horas en la misma posición, con los hombros encorvados y la mirada fija en un papel que ya estaba arrugado por el roce de sus manos. Afuera llovía, pero la tormenta parecía más silenciosa que el peso que había dentro de esa habitación. La lámpara, pequeña y antigua, proyectaba un círculo de luz cálida sobre la mesa, dejando todo lo demás en sombras. Era como si la vida se hubiera reducido solo a ese pedazo de papel. No se sabe cuánto tiempo llevaba ahí. Quizá toda la noche. Quizá días enteros pensando en cada palabra, borrando, escribiendo de nuevo, luchando contra la sensación de que no había forma correcta de decir lo que tenía que decir. La pluma se movía despacio, y a veces se detenía por largos segundos, como si las frases le dolieran más al escribirlas que al pensarlas. La primera línea no buscaba suavizar el golpe. No había saludo, no había disculpa. Solo un corte directo al corazón. Cuando leas esto, ya no estaré aquí. Cada letra estaba escrita con un trazo tembloroso, como si su cuerpo ya no pudiera sostener el peso de lo que llevaba dentro. Había pausas extrañas entre párrafos, espacios vacíos que parecían contener todo lo que no se atrevió a escribir. Algunas manchas en el papel eran de tinta, otras, no. En su carta hablaba de noches interminables, de miradas que nunca pudo sostener, de palabras que tragó porque decirlas habría cambiado todo. No explicó el error que mencionó, pero lo rodeó con tantas palabras cargadas de dolor que no hacía falta conocerlo para sentir su peso. Si alguna vez piensas en mí, que no sea con rabia. Recuérdame en el instante en que aún me querías, porque ahí todavía existo. Su letra empezó a cambiar, volviéndose más desordenada. Escribió un nombre, pero no lo terminó. La pluma se quedó suspendida, y la tinta cayó formando una gota oscura que se fue expandiendo lentamente. Se quedó quieta, como si la historia entera se hubiera quedado atrapada en su mente y jamás fuera a salir. Fuera, el viento golpeaba la ventana. Adentro, el silencio era tan profundo que cualquier susurro podía escucharse, incluso los que no deberían existir. Y ahora, tú estás aquí, escuchando estas palabras. Y puede que creas que podrías apartar la vista, que podrías dejar la historia en este punto. Pero si lo haces, nunca sabrás qué había en esa segunda página. Nunca sabrás lo que decidió dejar escrito en los últimos segundos de su vida, ni el secreto que guardó hasta su último aliento. Aunque cuidado, porque cuando escuches la segunda parte, puede que te persiga. No porque sea una historia, sino porque entenderás que hay cartas que no se escriben para ser leídas, sino para que quien las lea nunca pueda olvidarlas. Si todavía quieres saberlo, si realmente quieres abrir esa carta y mirar lo que está en la última línea, entonces no te detengas aquí. Respira hondo y ve a buscar la segunda parte. Pero recuerda, no podrás devolver lo que vas a escuchar. En el exterior, la lluvia golpeaba el cristal con un ritmo constante, pero allí dentro, el tiempo parecía detenido. Nadie sabe cuánto llevaba escribiendo, quizá horas, quizá días. Había tachaduras, frases rotas, palabras escritas y reescritas, como si buscara la forma exacta de decir algo que no se puede decir sin romperse. Su respiración era lenta, pesada, y cada vez que la pluma rozaba el papel, parecía dudar. No empezó con un saludo, ni con un querido, ni con un lo siento. La primera línea fue un corte directo al alma. Cuando leas esto, ya no estaré aquí. No había explicación inmediata, ni justificación. Solo esa frase, escrita con una caligrafía que temblaba, como si las manos ya no pudieran sostener más el peso de lo que llevaba dentro. Entre las líneas se notaban pausas largas, espacios vacíos que decían tanto como las palabras. Había manchas en el papel, algunas parecían de tinta, otras, no. No reveló de inmediato la razón. En cambio, habló de noches en vela, de pensamientos que no podía apagar, de miradas que evitó porque tenía miedo de lo que podrían mostrar. Confesó que llevaba años con algo atrapado en el pecho, un error, una decisión o tal vez una verdad que había guardado demasiado tiempo. No dio detalles, pero la forma en que lo rodeó con palabras era suficiente para entender que había marcado su vida para siempre. Sus frases eran como latidos que se iban apagando. Entre ellas, aparecía un rastro de arrepentimiento tan profundo que parecía querer abrazar con palabras a quien leería esa carta, como si de esa forma pudiera devolverle el tiempo que habían perdido. Si alguna vez piensas en mí, que no sea con rabia. Recuérdame en el instante en que aún me querías, porque ahí todavía existo. A medida que escribía, su letra se volvía más irregular. El pulso ya no le respondía como al principio. La pluma raspaba el papel dejando trazos inseguros. Llegó a escribir un nombre, pero no lo terminó.
La tinta se acumuló en una gota que cayó como una lágrima, dejando una mancha oscura que se extendió lentamente. La mano que sostenía la pluma se quedó quieta sobre el papel, como si el resto de la historia estuviera atrapado en su mente y nunca llegara a salir. Afuera, la tormenta se hizo más fuerte, y por un instante, el sonido del viento pareció arrastrar un susurro, uno que no venía de la calle, sino de dentro de esa habitación. Lo que pasó después, lo que alguien hizo con esa carta, y lo que decía la segunda página, es algo que no deberías escuchar, a menos que estés preparado para que te acompañe el resto de tu vida. La carta no fue encontrada por cualquiera. Fue hallada por la persona a la que estaba destinada. El sobre estaba arrugado, como si hubiera sido apretado con fuerza. Cuando lo abrió, encontró dos hojas, una escrita casi por completo, y otra, casi vacía, salvo por unas pocas palabras en la esquina superior izquierda. Si estás leyendo esto, es porque decidí irme, y no quiero que me busques. Las lágrimas que corrían la tinta no eran las del lector. Eran las de quien había escrito cada trazo con un dolor que no cabía en su cuerpo. En esa primera hoja, los recuerdos se mezclaban con confesiones. Hablaba de noches en que la risa se convertía en silencio, de abrazos que parecían eternos pero que en realidad eran despedidas disfrazadas. Mencionó un momento exacto, una tarde cualquiera en la que supo, sin decirlo, que no podría quedarse. No porque hubiera dejado de amar, sino porque quedarse sería su manera de destruir todo lo que amaba. Me voy no porque quiera irme, sino porque no encontré otra forma de protegerte de mí. El lector sintió que las manos le temblaban. Cada palabra era un golpe que no mataba, pero dejaba sin aliento. La segunda hoja, la casi vacía, tenía un mensaje que no era para el presente, era para algún día. Cuando la tormenta pase, mira hacia el lugar donde nos vimos por primera vez. Yo también estaré ahí, aunque no me veas. En ese instante, entendió que esa carta no era un cierre. Era una puerta que nunca se cerraría del todo. Una promesa escrita con el último aliento, para que incluso después de irse, hubiera un lugar donde el amor siguiera vivo, aunque no hubiera un cuerpo para sostenerlo. Y ahora eres tú quien ha escuchado cada palabra, cada respiración final que quedó atrapada en ese papel. Tal vez creas que no te afecta, pero dentro de ti hay un nombre que ahora está más presente que nunca. Una imagen, un recuerdo. Lo que hagas con esto es tu elección. Puedes cerrar esta historia aquí, o puedes guardarla, sabiendo que algún día, cuando escuches la lluvia golpear el cristal, vas a recordarla. Y quizá, solo quizá, sentirás que hay alguien, en algún lugar, que sigue esperando que la tormenta pase. Y si alguna vez llegas a ese lugar, no olvides mirar alrededor. Porque tal vez descubras que no todas las despedidas son para siempre. Algunas solo son promesas disfrazadas de adiós.